Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos. Realmente para mí es un gusto, un placer volver a estar a esta, en la que siento como mi casa, y a quienes hicieron posible pues, ese proceso personal y profesional tan exigente como es el doctorado, pero del cual tengo gratos y grandes recuerdos que me marcarán por el resto de mi vida. Realmente para mí es un gusto volver a estar aquí, volver a presentarles un par de ideas en las que he venido trabajando y tener pues, el gusto de escuchar sus comentarios, sugerencias y correcciones. De verdad que muchísimas gracias. Bien, yo pienso entonces hacer una presentación muy corta, 20-25 minutos máximo. Primero quisiera como contarles algunas precisiones metodológicas, particularmente de lo que estoy trabajando, como cuál es el alcance, qué es lo que quisiera presentar y cuáles son esas perspectivas. Luego quisiera entrar propiamente en materia, caracterizando eso que se ha denominado como el constitucionalismo transformador latinoamericano, abordar, a discutir con esa categoría si es que esta existe y a través de ella pues tratar de mirar como las implicaciones que generaría poder hablar de este nuevo tipo de derecho que está teniendo lugar en Latinoamérica. Particularmente a partir de allí, una de las pretensiones que se tiene es como entrar en discusión con esa analogía de ese nuevo derecho. Para ello pretendo buscar cuál es el lugar de la Constitución en el mismo y desarrollar una idea de pretender actualizar algunas de las analogías que se utilizan para buscar ese lugar de la Constitución en eso que sería ese constitucionalismo transformador. Aquí es donde encuentro luego el fundamento de esa colaboración armónica que pretendo desarrollarlo desde una perspectiva analítica y finalmente intentar preguntarme pues qué tan cierto es esa presencia de este nuevo principio, si es que podemos hablar de tal, que sería el de colaboración armónica entre poderes y cuál es la relación que posiblemente tendría con el de separación de poderes. Esa es entonces la agenda. Voy a hacerlo de la manera, como les digo, más sintética posible y quedo obviamente abierto a sus percepciones y comentarios y demás. Yo quisiera entonces retomar como algunas precisiones metodológicas que me ubican acá. Obviamente esto hace parte de la continuación de la investigación doctoral. La investigación tenía una pretensión algo más modesta y era identificar ese principio que existía en la Constitución colombiana, que curiosamente plantea en el artículo 113 el deber de colaboración armónica entre los poderes públicos. El ejercicio que se hizo fue tratar de atribuir significado a esa cláusula, que en parte había sido una cláusula durmiente, era como intuitivamente el diagnóstico que teníamos para intentar dotarla de contenido, tanto en el marco teórico como en el marco histórico comparado y atrevernos a proponer significado. Esta, como ven entonces, es una investigación que intenta continuar, ya saliéndose propiamente del régimen jurídico colombiano para intentar llegar a sus implicaciones en el sistema interamericano, en Latinoamérica particularmente. Entonces, es un trabajo que intenta continuar y preguntarse por cuál es el alcance de ese principio, si es que podemos hablar de que existe o no. Segunda precisión es, este trabajo tiene un sesgo, un enfoque particularmente relevante por lo lingüístico y lo analítico, y es particularmente preguntarme por los usos del lenguaje que se utilizan en el derecho constitucional. Como vieron, el trabajo inicial era atribuir significado, ahora lo que se pretende es buscar ese principio y esas implicaciones lingüísticas, pues hasta dónde son relevantes. Por eso una de las finalidades que se tienen en este trabajo es intentar actualizar las metáforas que se utilizan en el derecho constitucional. Y ahí vamos a ver que se juega mucho, no solamente desde el punto de vista descriptivo, sino incluso analítico, es decir, las instituciones, las figuras del lenguaje que se utilizan en el derecho, particularmente en el derecho constitucional, creo particularmente que juegan un rol relevante y la necesidad de actualizar esas metáforas es algo que particularmente a mí me interesa. En ese orden de ideas se busca entonces intentar conversar, dialogar con ese principio clásico o canónico de separación de poderes, que ha sido casi un dogma en el derecho constitucional, diría que en toda la teoría constitucional. Aquí el reto que nos supone es atrevernos a repensar esa categoría y, por qué no, tratar de complementarla o pensar en principios distintos como este de separación de poderes. Y es que precisamente identifico que las reflexiones sobre el principio de separación de poderes no es que no se consideren relevantes, sino que creo que el principio ya de alguna manera está exhausto. Ya hemos reflexionado por varios siglos, las metáforas que se utilizaban para poderlo identificar creo que ya están algo lejanas incluso en el tiempo, y eso plantea entonces necesidades incluso heurísticas novedosas para pensar ese tipo de relacionamiento entre los poderes públicos.
Y la última precisión metodológica, y que ustedes se darán cuenta en el trabajo, es intentar un enfoque transdisciplinario. Mi formación no solo es de abogado, sino también de politólogo, y eso me ha permitido al menos tener la curiosidad de que hasta dónde se logran y se pueden utilizar otro tipo de disciplinas. Aquí van a ver, por ejemplo, un ejercicio para identificarlo a través de la filosofía o de la ontología social, mejor, de cómo nos pueden servir esas otras herramientas de otras disciplinas, aplicarlas al campo del derecho y particularmente del derecho constitucional. Con esas 4 precisiones metodológicas quisiera entonces iniciar y acercarme al problema principal, y es tratar de identificar eso que podríamos denominar como un nuevo derecho constitucional latinoamericano, o como se ha denominado como ese constitucionalismo transformador latinoamericano. Para allí entonces comienzo simplemente describiendo un desarrollo histórico que creo que el público bastante bien conoce, y es partir de una acepción funcional de la Constitución, es decir, qué hace el texto constitucional. Y allí encuentro tradicionalmente 2 tradiciones encontradas. Inicialmente una tradición propiamente liberal que plantea la Constitución como un instrumento de límite, un instrumento de control, una idea propia del constitucionalismo liberal del siglo XVIII que se ha mantenido y que se ha conservado aún hasta nuestros días, que sigue siendo y se sigue reivindicando con particular fuerza. Sin embargo, identifico también otra tradición encontrada, y es esa tradición que podemos denominar como republicana, que incluso tuvo una defensa bastante importante durante ese convulso siglo XVIII, y que plantea la Constitución como algo más allá de un instrumento de limitación, es decir, como un instrumento propio de la acción colectiva, es decir, como un instrumento que plantea o por lo menos sirve para realizar cambios sociales. Durante ese siglo XVIII se evidenciaron incluso en sus versiones más extremas ambas versiones de la Constitución, ambas tradiciones. Allí podemos citar el famoso ejemplo de la Constitución francesa de 1791, o incluso de las constituciones del terror, para mostrar cómo se mostraban en sus fases más extremas ambas tradiciones. Sin embargo, lo que sí ha sucedido después de ese desarrollo es que en el siglo XIX al menos parece consolidarse esa tradición liberal de la Constitución, a través de la materialización de ese principio, de esa teoría de la soberanía nacional, de una democracia representativa y de una no supremacía constitucional. Va a primar ese modelo típicamente liberal, y lo podemos ver en las constituciones particularmente del siglo XIX. Esa situación particular del lugar o la función que cumple la Constitución va a comenzar luego a reevaluarse a comienzos del siglo XX, particularmente con la evolución y nacimiento de los nuevos derechos de contenido social, la idea y la categoría misma del Estado Social de Derecho, y con la aparición pues, de 2 textos que van a ser protagónicos allí, particularmente la Constitución de Querétaro de 1917 y su inclusión de los primeros derechos sociales, pero en Europa igualmente con la Constitución de Weimar del 19, donde el lugar mismo de la Constitución e incluso del Estado van por lo menos a plantear tensiones con esa visión inicialmente liberal de la Constitución. ¿Qué supone nuevamente entonces, sobre todo de cara a la segunda mitad del siglo XX? Pues la necesidad de reevaluar, de repensar esos 2 modelos, de intentar incluso compatibilizarlos. El profesor Fioravanti habla de la necesidad de templarlos y corregirlos, es decir, de intentar compatibilizar ambos modelos de constituciones, porque es precisamente lo que vamos a ver en las constituciones de la posguerra en Europa, donde se intenta de alguna manera conciliar ambas nociones de las constituciones. Esto lo podemos identificar con densos contenidos dogmáticos, en valores y en principios propios, por ejemplo, como la Constitución Alemania de Bonn, pero también con catálogos de contenido social que hacen incluso dudar de ese lugar y de la funcionalidad misma de la Constitución. En América Latina, este proceso demorará algunos años más, y tal vez podemos hablar que comienza a discutirse un nuevo lugar de las constituciones tras la superación de la doctrina de la seguridad nacional o de los vencimientos de los gobiernos de facto, particularmente con las dictaduras del Cono Sur. Estas 2 situaciones van a generar una nueva oleada constitucional, ya sea con nuevos textos constitucionales o con reformas especialmente relevantes a las constituciones vigentes, y se va a caracterizar porque son reformas que tratan de conjugar ambas tradiciones constitucionales, haciendo un énfasis particular en esa segunda versión republicana de la que hablábamos. Esto lo podemos evidenciar entonces en constituciones mucho más extensas, claramente más extensas que las europeas o las norteamericanas,
muy densas en contenidos dogmáticos, particularmente de valores y de principios, y amplios catálogos sociales, incluyendo catálogos hasta ahora inéditos, como los de contenido colectivo o los de contenido social. Creo que allí hay constituciones emblemáticas que nombrar, como la brasilera o la colombiana de 1991, y que plantean al menos unas realidades teóricas interesantes para intentar compatibilizar ambos modelos. Allí la pregunta que nos podríamos hacer a continuación es si este nuevo surgimiento de esas oleadas constitucionales de Latinoamérica suponen o no un origen de un nuevo derecho constitucional. Algunos han dicho que estas nuevas constituciones suponen una distinta manera de entender el lugar de las constituciones, y allí se ha acuñado el término de constitucionalismo transformador, que creo que, como ustedes bien lo saben, es un concepto que trata de acuñar el profesor Clare sobre el constitucionalismo sudafricano, y donde identifica algunos rasgos característicos de esas nuevas constituciones, particularmente en el sur global, pero que luego, yo creo que con razón, también puede predicarse en parte de algunas constituciones del norte global. Las tres características que originalmente identifica Clare allí son que esas constituciones plantean un proyecto colectivo. Segundo, donde el protagonista es el derecho, es el instrumento por excelencia para llevarlos a cambio. Y tercero, buscan entonces generar una situación de cambio social o de mejorar la situación existente, es decir, una manera como una situación previa a la que el constitucionalismo busca trascender o transformar. En el texto que entonces les compartía, trato de sostener que perfectamente las constituciones sudamericanas, en su gran mayoría, siempre habrá excepciones, como la constitución peruana particularmente, pero creo que el grueso de las constituciones cumple con esas tres condiciones. Es un proyecto colectivo originado por asambleas constituyentes más o menos democráticas, novedosas. Segundo, el derecho juega un papel trascendental como instrumento transformador. Y tercero, claramente las constituciones se ven como un punto de inflexión y las constituciones como un instrumento emancipador para generar realidades distintas. Esta misma situación, esta misma consideración incluso ha sido compartida con una idea que creo que para todos es común, y es esa noción del ius constitucional común. Esta idea sobre la que ha versado el proyecto de investigación de Max Planck trata de identificar como ese rasgo distintivo de las constituciones latinoamericanas, precisamente como un común denominador a ese constitucionalismo transformado, es decir, intentar identificar al derecho como un criterio de integración y a la vez como un criterio de emancipación social. Esto me permite entonces inicialmente tener premisas suficientes para preguntarme, allí tenemos un origen de un derecho constitucional distinto que supone un reto para las tradiciones constitucionales, y al menos esto entonces nos sitúa en por lo menos en un contexto novedoso para preguntarnos si las metáforas, los recursos lingüísticos que normalmente utilizamos para referirnos a la Constitución funcionan bien o no de cara a este nuevo derecho. Y allí entonces la labor que quiero preguntarme es cuál es el lugar y la concepción, sobre todo, que juega la Constitución de cara a este nuevo derecho. Y ahí es entonces donde intento discutir con las metáforas tradicionales que se han dado sobre el lugar que ocupa y la funcionalidad que ocupa la Constitución. También creo que es bien conocido para ustedes la típica metáfora de asimilar la Constitución como un contrato, o incluso como prerequisitos, que ha sido una idea antigua desde los mismos contractualistas, pero que incluso hoy en día se reivindica, como lo hace Rawls en su texto, o incluso esa versión de la Constitución como precompromisos, que es una idea que sostiene John Elster de forma más actual. Creo que incluso ambas metáforas, que reitero, no solamente cumplen funciones descriptivas, sino también prescriptivas, pues son insuficientes de cara a este nuevo rol que hemos asimilado a las constituciones. ¿Por qué? Porque considero que las constituciones realmente no responden al dilema típico del prisionero, es decir, de quién actúa estratégicamente para sacar qué, sino que las constituciones parecen más un instrumento de coordinación. En otro sentido, creo que las constituciones tienen menos componente de acuerdo de lo que puede pretenderse de un pacto o de un acuerdo. Creo que las constituciones, incluso hay una petición de principio en esa analogía, y es que la Constitución no puede establecerse como un contrato, pero a la vez establecer contratos. Creo que es al contrario, la Constitución es lo que establece que se puede acordar. Y finalmente, las constituciones son no instrumentos de cumplimiento externo, como lo sería un contrato, que alguien verifica si se cumple o no, sino incluso autoejecutables.
Estos temas entonces analíticos y de teoría me hacen entonces pensar en que esa analogía no es suficiente y es necesario entonces recurrir a otras figuras. Y ahí es entonces donde encuentro que tal vez este nuevo origen de este nuevo derecho plantea también la necesidad de reevaluar esa metáfora y de proponer una nueva. Y allí encuentro recurrir a esa metáfora como constitución, como un plan, como la metáfora adecuada para interpretarla. Es decir, a la constitución como un plan maestro, que tiene su componente aspiracional, es decir, la meta que nos tratamos de sociedad, pero a la vez determina los medios permitidos y prohibidos para la realización de un plan conjunto. Es decir, cuando planeamos algo como un viaje, podemos decir que queremos ir a tal sitio, pero también podemos decir cómo no lo vamos a hacer, ¿cierto? Y ahí entonces se responde a los componentes típicos de una constitución. Establece un componente dogmático que establece las metas, también establece las prohibiciones para lograrlo, pero a su vez también determina quiénes son los agentes para cumplir. Y esto es lo que hace más novedoso esa analogía, porque me permite de alguna manera recoger todos los componentes típicos de una constitución contemporánea. Si eso es cierto, si puedo incluso identificar a la Constitución como un plan, que realmente no es una idea mía novedosa, ya desde hace tiempo se viene reivindicando ese carácter planificador del derecho. Por ejemplo, allí cito la obra de Scott Shapiro en su texto de Legalidad, pues recurre precisamente a ese componente planificador del derecho para identificar allí el origen mismo y el fundamento mismo del ordenamiento jurídico. Lo que trato es de llevar esa analogía incluso al texto constitucional y tratar de buscar cuáles serían las implicaciones de ello. Bien, si esto es así, si puedo asimilar a la Constitución como un plan a la luz de este nuevo derecho, pues allí es entonces donde quisiera preguntarme por las implicaciones analíticas de tener un plan. Es decir, ¿qué significa socialmente cuando planeamos algo? Y esta idea que nos parece algo intuitiva y algo básica, pues es precisamente el objeto de estudio de una de las disciplinas de la filosofía, y es la ontología social, es decir, cuál es el comportamiento humano. Y los desarrollos de la ontología social, permítanme contarles, yo realmente no lo sabía, son relativamente recientes, hacia los años 90, donde se da un gran desarrollo de esta disciplina, y precisamente sus objetos de análisis y de estudio pues pueden parecernos cosas bastante obvias. Por ejemplo, la ontología social ha descubierto que esta capacidad de llevar a cabo labores cooperativas conjuntas es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los primates más desarrollados. Y, por ejemplo, teóricos como Searle ha señalado que esa capacidad es lo que nos ha permitido, por ejemplo, construir una civilización y una sociedad. Preguntarnos por qué significa esa capacidad entonces de planear se ha resuelto de forma relativamente reciente por estos filósofos de la ontología social, y particularmente encuentro valiosa la obra de un profesor norteamericano, Michael Bradman, que plantea que cuando definimos un plan conjunto, ese plan conjunto implica 3 subprincipios. Es decir, cuando nos proponemos, por ejemplo, pintar una casa de rojo, que es incluso el ejemplo que él utiliza, y somos 3 personas las que nos comprometemos a hacerlo, si realmente estamos comprometidos con esa finalidad, eso implicaría 3 máximas que tienen que desarrollarse, y que es ahí donde él identifica esa capacidad de planear, de trabajar de forma conjunta. La primera máxima es la mutua receptividad, es decir, que un plan supone saber quiénes somos los que son parte, quiénes son los agentes en ese plan que se va a desarrollar. Segundo, el compromiso con la actividad conjunta, es decir, saber exactamente cuál es la meta y que yo esté comprometido con pintar, por ejemplo, esa casa que es el ejemplo que él utiliza. Y tercero, la última máxima sería el compromiso de apoyo mutuo. Y aquí va a ser un componente fundamental porque dice Bradman, si usted realmente quiere esa casa pintada, un compañero suyo falla ese día porque se enferma, por ejemplo, y si usted está comprometido con llevar a cabo ese plan conjunto, usted está dispuesto a colaborar, usted está dispuesto a ayudar, ¿de acuerdo? Allí se quedan los desarrollos de ontología social, ¿de acuerdo? Y yo lo que me propongo entonces es tratar de replicarlos al derecho constitucional. ¿Cómo eso puede relacionarse? Y encuentro entonces que esas máximas tienen relación directa con lo que hace la Constitución. Comienzo, mutua receptividad. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en la parte orgánica de la Constitución. ¿Quiénes son los órganos? ¿Quiénes son los agentes de ese plan conjunto? ¿Y qué funciones les otorgo? Eso es lo que hace la parte orgánica. Segundo, compromiso con la actividad conjunta. ¿Cuál es la meta que tengo? La meta que tengo es ese componente conjunto de lo que podemos denominar con Friedrich, ese gobierno constitucional. ¿Cuáles son las metas conjuntas que serían esa parte dogmática y cuál es ese plan que realmente se motiva a los demás para actuar? Y tercero,
y allí es donde encuentro ese componente de apoyo mutuo, es donde encuentro incluso el componente analítico para poder hablar del fundamento del principio de colaboración armónica. Y es que si la Constitución realmente es un plan, yo ya determiné quiénes son los agentes, tienen compromiso con la meta conjunta, necesariamente se genera entre esos agentes un deber de colaboración entre ellos. Por ejemplo, cuando uno de los agentes falla. ¿De acuerdo? Y ahí es entonces donde aparentemente aparece ese nuevo principio que busca sobre todo solucionar una idea que creo que ha hecho, que ha tenido implicaciones en el derecho constitucional, y es que los poderes muchas veces no se sienten vinculados por los componentes dogmáticos del texto constitucional, y esto en particularmente en Latinoamérica es especialmente grave. Y es que las autoridades muchas veces se consideran fines en sí mismos más que medios para el logro de ciertos proyectos constitucionales que establece la Constitución. Con ese fundamento entonces analítico, encuentro que esa constitución, que ese deber de colaboración puede estar por un lado expreso, pudiera estar expreso, por ejemplo, en mecanismos de colaboración previstos en el mismo componente constitucional, es decir, en el mismo tenor literal de la Constitución, pero también pudiera estar implícita y pudiera desarrollarse a la luz de ese componente analítico. Y esa es entonces la tarea que trato de hacer y de responder para el derecho latinoamericano. Intentar mirar cuál es la consagración de ese deber de colaboración armónica, si es que está positivado, e intentar mirar cuáles son los mecanismos que se prevén en la misma Constitución y segundo, si incluso se ha utilizado de forma implícita. Comienzo por la primera de ellas. ¿Qué tan común es la consagración de ese principio de colaboración armónica? Es decir, un principio que al menos plantea un tipo de relacionamiento distinto al de mera separación, control y equilibrio de poderes. Y encuentro que al menos en 9 de 20 constituciones en América Latina se encuentra un mandato explícito de colaboración. Distintas redacciones, incluso con distintos términos, pero sí puede afirmarse que existen en esas constituciones un llamado a los poderes públicos para que se relacionen de forma distinta, diversa a las meras relaciones de control. Cito un par de ejemplos. Constitución, por ejemplo, de Panamá de 1972. Los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en colaboración armónica. No voy a citar el caso colombiano, que es tal vez el yo más estudiado, pero cito, por ejemplo, el caso de Venezuela. Cito textualmente, cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a las que le incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Por ejemplo, 2 ejemplos particulares. Esto entonces me permite señalar, primero, que la cláusula no es tan exótica como pudiéramos pensar. Al menos el 45% de esta versión inicial de América Latina plantea este tipo de cláusulas, pero lo que sí es cierto es que están poco interpretadas, es decir, parecieran más cláusulas durmientes que otra cosa, por lo menos atribuirle significado es difícil. Dejo hasta allí entonces el primer hallazgo, no son tan exóticas como pudiera, al menos algunas las consagran de forma implícita. Segundo, existen mecanismos de colaboración dentro de la Constitución, es decir, tipos de relacionamiento entre poderes, mecanismos de relación entre poderes que superen las relaciones de control, separación y freno y contrapeso, como normalmente se han utilizado. Y yo quiero sostener que sí, o al menos encuentro algunas de ellas que son, primero, comunes al sistema latinoamericano y que plantean ese tipo de relacionamiento diverso. Doy algunos ejemplos para que si quieren lo discutamos más adelante. El mecanismo de iniciativa legislativa institucional, es decir, una rama del poder público tiene la capacidad de proponerle al legislativo un tipo de ley para que éste lo analice. Ese tipo de mecanismo que prevé la posibilidad entonces de un interrelacionamiento distinto entre poderes es un mecanismo de control. Yo identifico que no. Cuando usted propone simplemente un proyecto de ley, simplemente lo propone para que el otro órgano lo tramite y lo apruebe. ¿Eso es una relación de freno y contrapeso? Yo creo que no. Es un tipo de relacionamiento al menos distinto y parece ser más similar a este tipo de colaboración. Dejo algunos otros. Sería el caso, por ejemplo, de aprobaciones conjuntas de presupuestos, el de delegaciones de facultades normativas del gobierno, declaratorias incluso de estados de excepción, yo los identifico como mecanismos de colaboración, o incluso el de concesiones de indultos y objeciones presidenciales. Estos mecanismos los encuentro comunes en los sistemas presidencialistas propios de América Latina. Por lo tanto, este me sería entonces un segundo argumento donde no solamente no es extraña la cláusula de colaboración, sino que encuentro unos mecanismos que parecen tenerla en práctica y que me da algo de certeza para seguir preguntándome por la cláusula.
Y el tercer argumento que trato de construir es que incluso ya entre algunos de esos poderes encuentro prácticas colaborativas que se desarrollan, que no están explícitas en la Constitución, que no desarrollan esos mecanismos particulares, pero que incluso de forma implícita veo ese principio. ¿Cuál es el caso que utilizo? El de las sentencias estructurales. El fundamento de las sentencias estructurales considero que se basa precisamente en el principio de colaboración armónica. Permítanme recordarles, las sentencias estructurales son aquellas que encuentran un funcionamiento indiferente o negligente por parte de alguna de las ramas del poder público y por lo tanto un órgano, el Tribunal Constitucional, se ve obligado a solucionar un problema estructural más que un problema particular, con distintas modalidades de respuesta. Independiente de las formas de respuesta, creo que el fundamento para cuando un tribunal constitucional lo hace es precisamente ese, intentar colaborar y desarrollar ese plan conjunto. Y encuentro que esta es una práctica medianamente generalizada en América Latina, donde hay casos especialmente relevantes, el caso colombiano, pero también del Tribunal Supremo Federal de Brasil, con los casos, por ejemplo, de salud, VIH, o incluso lo que ha intentado la Corte Suprema Argentina, solamente para citar algunos. Estos tres argumentos entonces me permiten decir que encuentro una finalidad distinta y al menos un principio potencialmente relevante para consultar si es distintivo o no del derecho constitucional latinoamericano. Y termino entonces la última parte pues analizando las perspectivas. ¿Qué preguntas abiertas deja? Primero, creo que este principio es relevante porque pretende superar algo que ya advertía antes y que yo he denominado como el Fordismo constitucional. ¿Qué es esto? Que cada poder cumple una función, pero no entiende cuál es la función en el plan conjunto. Típica respuesta de un órgano judicial, no, yo solo hago esto, o de un órgano legislativo, no, esta es mi única competencia, pero no entienden cuál es su lugar en el plan conjunto. Es decir, es especializarme solo en una función, pero no entender la finalidad. Yo creo que entender ese principio colaborativo supone unas perspectivas interesantes desde ese punto de vista. Segundo, creo que incluso la metáfora de colaborar es una metáfora que supone mejor, o que puede ser mejor que la misma de dialogar que se ha utilizado tanto por el constitucionalismo dialógico. Doy algunas razones de por qué creo que puede ser así. Creo que el concepto de colaboración es un concepto con más desarrollo y trayectoria en las ciencias sociales. Ya se hablaba hace mucho tiempo de gobernanza colaborativa, por ejemplo, en las ciencias políticas o de gobierno. Se adecua más a las fórmulas de un constitucionalismo débil. Hay estudios recientes sobre la materia, por ejemplo, en la Escuela de Oxford, comprende mejor la interdependencia de las ramas del poder público. Segundo, además supone superar ese enfoque bilateral donde los diálogos se suelen hacer entre dos poderes. Aquí diría hacerlo entre más y no solamente entre la rama judicial. El desacuerdo, por ejemplo, deja de verse como patológico para convertirse como en algo constructivo. Sirve para rebatir, por ejemplo, soluciones últimas, correctas, impuestas o últimas, esa famosa última palabra. Creo que es interesante comprenderla en esta perspectiva de colaboración. ¿Y por qué? Porque se identifica más con una imagen de un proceso colaborativo donde la misma interpretación y desarrollo de la Constitución siempre está en movimiento y en construcción colectiva. Y creo que esto todos podemos imaginarnos por qué puede ser así. La decisión final de un tribunal constitucional no es última. Es tal vez el inicio de su implementación. Hoy lo que nos estamos preguntando con el sistema interamericano, con el cumplimiento de sus sentencias, lo mismo que sucede, por ejemplo, en Colombia. La preocupación hoy es esa, cómo darle cumplimiento, y creo que este principio plantea más potencialidades. Para ir terminando, creo que incluso esa metáfora de colaborar sirve para responder a algunas críticas del constitucionalismo transformador latinoamericano. Uno, es un factor común en los países latinoamericanos, como ya lo sostuvimos. Dos, puede ser incluso un rasgo original y prevalente. Y tercero, creo que también sirve para superar la crítica judicial propia del derecho de transformador latinoamericano. Y es que, ustedes bien saben, una de las críticas recurrentes es que los jueces lo han desarrollado todo. Poner el énfasis en la colaboración, en las relaciones interorgánicas, creo que permite solucionar ese problema de la judicialización del mismo. Creo que también tiene riesgos, y tiene riesgos evidentes, y el riesgo más claro es la fusión de poderes. Este es un principio que no busca cambiar el de separación de poderes, busca al menos ponerse a la par. Soy muy consciente de los riesgos que supone la fusión misma de poderes, y creo que algo similar se ha identificado en estos sistemas que se identifican como democracias radicales, como podemos identificar en Venezuela, en Bolivia, y en algunas actuaciones en el estado de Ecuador.
y que plantean como una estrategia autoritaria y muchas veces populista de darle la relevancia a la Constitución y ponerla en el componente político. Creo que el ejemplo más paradigmático es esa famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de 2007, donde se atribuía ella misma las funciones del Parlamento. Claramente lo que intento es distinguirlo de esa idea. Yo no estoy proponiendo la fusión, yo propongo la colaboración entre poderes e incluso mantener la intención o en relación con el principio de separación de poderes. Y es que incluso desde la filosofía social, me sirve de base para el fundamento analítico, decía precisamente este filósofo Bradman que la colaboración debe ser la necesaria para que se desarrolle el plan conjunto, pero no se debe terminar socavando el rol y las propias contribuciones de los agentes, porque eso es lo que hace relevante colaborar. No es asumir su función por asumirla, no es fusionar el poder por fusionarlo, sino por tratar de hacer un producto final mejor a partir de la interacción entre los agentes. Y creo que eso es lo que hay de fondo en el principio de colaboración. Así que finalmente creo que he encontrado por lo menos lo que pudiera ser un fundamento analítico de ese principio en este nuevo derecho constitucional. Segundo, mecanismos explícitos que lo desarrollan. Tercero, mecanismos implícitos donde ya la práctica colaborativa parece funcionar. La pregunta seguiría es, ¿qué nos plantea hacia el futuro este principio? ¿Y cuáles serían esas perspectivas novedosas de análisis? Reitero, bajo un razonamiento que creo que ya se ha quedado algo exhausto por esas metáforas propias de la etapa newtoniana, de la mecánica propia de esa época, que sigue pensando en equilibrios, balances, frenos, y qué interesante sería poder actualizar esas metáforas de cara a algo más cercano a nuestro tiempo. Yo por mi parte terminaría allí y muchas gracias.